Creo que para todos es más que claro que la tranquilidad y la seguridad no tiene precio. Todos buscamos vivir una vida cómoda, feliz y tranquila, ¿verdad? Pero ¿cómo te sentirías si de repente esa tranquilidad es amenazada por un grupo al margen de la ley? ¿Qué harías en este caso? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para garantizar la seguridad de tu familia? Bien, justamente esta es la historia que nos quiere contar David, un maestro que pasó de tener una vida tranquila con su familia a vivir un verdadero infierno. Mi nombre es David y vivo en un pequeño pueblo en el norte de México. Mi vida siempre ha sido tranquila, sin grandes sobresaltos. Trabajo como maestro en la escuela local y mi esposa, Laura, es enfermera en la clínica del pueblo. Tenemos 2 hijos, Mateo y Sofía. Asisten a la misma escuela donde enseño. Vivimos en una casa modesta pero acogedora, rodeada de vecinos amables que nos conocen desde siempre. Los días suelen ser bastante rutinarios. Me levanto temprano, preparo el desayuno para la familia y luego me dirijo a la escuela. Después de las clases me gusta pasar tiempo en el jardín cuidando las plantas que Laura y yo hemos cultivado con esmero. Los fines de semana solemos hacer parrilladas en el patio y disfrutamos de la compañía de nuestros amigos y vecinos. La vida en el pueblo es pacífica. Todos se conocen y las noticias viajan rápido. Sin embargo, últimamente se ha hablado mucho sobre la presencia de un nuevo grupo en la región. Nadie sabe con certeza quiénes son, pero algunos dicen que están relacionados con el narcotráfico. Aunque los rumores circulan, nuestra vida cotidiana no se ha visto afectada y preferimos no darle demasiada importancia a esos chismes. Un viernes por la tarde, después de una larga semana de trabajo, decidí llevar a Mateo y a Sofía al parque. Mientras los niños jugaban, noté la presencia de un hombre que no había visto antes. Estaba sentado en un banco observando a la gente con una mirada penetrante. Vestía ropa sencilla y parecía esperar a alguien. No le presté demasiada atención y seguí vigilando a mis hijos. Al poco rato, el hombre se acercó y se sentó a mi lado. Me saludó con un asentimiento de cabeza y me preguntó si podía ofrecerle un cigarrillo. Le respondí que no fumaba, y eso pareció sorprenderle. Se presentó como Ricardo. Dijo que era nuevo en el pueblo. Charlamos un rato sobre cosas triviales, como el clima y la vida en la región. Me comentó que estaba buscando trabajo y que había oído que la escuela necesitaba personal de mantenimiento. Le di algunas recomendaciones y le deseé buena suerte. Ricardo parecía un hombre normal, pero había algo en su mirada que me inquietaba. Sus ojos eran fríos, como si estuviera siempre evaluando a la gente a su alrededor. A pesar de ello, intenté no prejuzgarlo y seguir con mi vida. A medida que pasaban los días, comencé a notar cosas extrañas en el pueblo. La primera señal fue la desaparición de algunos perros callejeros. Los niños del vecindario también mencionaron haber visto autos desconocidos rodeando por la noche. Laura y yo pensamos que podría tratarse de algún tipo de vigilancia policial, aunque no se mencionaba nada en las noticias locales. Una noche, mientras regresaba a casa después de una reunión en la escuela, vi a Ricardo nuevamente. Estaba parado en una esquina hablando con 2 hombres que no reconocí. Al notar mi presencia se despidieron rápidamente y se dispersaron. Sentí un escalofrío al pasar junto a ellos, pero decidí no darle demasiada importancia. Sin embargo, al llegar a la casa le conté a Laura lo que había visto. Quizás sea mejor no involucrarnos en nada raro, me sugirió. Solo mantengamos la cabeza baja y sigamos con nuestras vidas. Le di la razón y tratamos de no pensar de más en ello. Una tarde, mientras estaba en el aula corrigiendo exámenes, recibí una llamada de Laura. Su voz estaba temblorosa y me dijo que alguien había dejado una nota en la puerta de su casa. Sabemos quién eres. No te metas en lo que no te importa. Inmediatamente me invadió el pánico. Sabía que esto no podía ser una simple broma.
Al llegar a la casa encontré la nota en la mesa de la cocina. Estaba escrita con letras recortadas de una revista, justo como en las películas. Miré a Laura y a los niños, tratando de no mostrar el miedo que sentía. No podíamos permitir que esta amenaza afectara a nuestra familia. Decidimos no mencionar la nota a nadie y mantenernos alerta. Durante las siguientes semanas fui más cuidadoso con mis movimientos y observaba atentamente a la gente a mi alrededor. Ricardo seguía apareciendo de vez en cuando, siempre con esa mirada fría. Aunque nunca lo vi hacer nada sospechoso, no podía sacudirme la sensación de que estaba relacionado con lo que nos estaba ocurriendo. Un día, mientras volvía del mercado, vi a Ricardo hablando con un grupo de hombres en un callejón. Me escondí detrás de un contenedor de basura y escuché su conversación. Mencionaron nombres que no reconocí y hablaban de envíos y pagos. Entonces, comprendí la magnitud del problema en el que podría estar metido nuestro pueblo. Ricardo no era un simple trabajador buscando empleo. Estaba profundamente involucrado en el narcotráfico. Esa noche le conté todo a Laura. Decidimos que teníamos que hacer algo, pero no sabíamos a quién acudir. Las autoridades locales podían estar involucradas, o peor aún, podrían no hacer nada por miedo. Estábamos solos en esto. Finalmente tomamos una decisión. Teníamos que proteger a nuestra familia a toda costa, así que empezamos a considerar la posibilidad de mudarnos a otro lado, lejos de los peligros que acechaban en nuestro tranquilo pueblo. No sería fácil dejar atrás a nuestros amigos y la vida que habíamos construido, pero la seguridad de nuestros hijos era lo más importante. Sin embargo, antes de que pudiéramos hacer cualquier plan, ocurrió lo inesperado. Una noche mientras dormíamos, escuchamos un fuerte ruido en la puerta principal. Me levanté rápidamente y fui a ver qué pasaba. Al abrir la puerta, encontré a Ricardo ensangrentado y pidiendo ayuda. Había sido herido y apenas podía ponerse en pie. Lo dejé entrar y lo llevé al sofá. Laura, con su experiencia como enfermera, comenzó a atender sus heridas. Ricardo, con voz débil, nos dijo que había tratado de salirse del grupo, pero que lo habían castigado por intentarlo. Nos suplicó que no lo entregáramos a la policía y prometió contarnos todo lo que sabía. Ricardo nos confesó que el grupo para el que trabajaba era responsable de varias desapariciones y asesinatos en la región. Nos dio nombres y detalles que confirmaban nuestros peores temores. Le prometimos que lo ayudaríamos, pero a cambio, necesitábamos que nos dijera cómo protegernos y a quién podíamos acudir. Esa noche, nuestra percepción del mundo cambió por completo. Supimos que no podíamos confiar en nadie más que en nosotros mismos. Ricardo se quedó con nosotros unos días mientras se recuperaba, pero sabíamos que no podíamos mantenerlo oculto por mucho. La presión aumentaba y la presencia de aquellos hombres se hacía cada vez más notoria en el pueblo. Unas semanas después, Ricardo nos dijo que había una persona de confianza en la ciudad vecina, alguien que había sido parte del grupo pero que había logrado salir y ahora ayudaba a otros en situaciones similares. Nos dio su contacto y nos pidió que nos fuéramos de inmediato. No teníamos otra opción. Empacamos nuestras cosas rápidamente y en la oscuridad de la noche dejamos el pueblo. Mientras nos alejábamos, miré por última vez el lugar que había sido nuestro pueblo durante tantos años. Sabía que no podríamos regresar, pero sabía que estábamos haciendo lo correcto por nuestra familia. Llegamos a la ciudad vecina y contactamos a la persona que Ricardo nos había mencionado. Era un hombre mayor llamado Manuel, que vivía en una casa modesta a las afueras de la ciudad. Nos recibió con cautela, pero al escuchar nuestra historia y ver las heridas de Ricardo, supo que hablábamos en serio. Manuel nos ofreció un lugar donde quedarnos temporalmente, mientras nos ayudaba a buscar un lugar seguro. Nos explicó que el grupo del que habíamos huido tenía tentáculos en muchos lugares, pero que él conocía algunos sitios donde estaríamos a salvo.
Durante las semanas siguientes, Manuel nos enseñó a mantenernos fuera del radar. Nos dio nuevos nombres y nos ayudó a conseguir documentos falsos. También nos puso en contacto con una red de personas que habían pasado por situaciones similares y que ahora vivían en el anonimato. Aunque aún vivíamos con miedo, empezamos a sentir una pequeña chispa de esperanza. Nuestros hijos se adaptaron sorprendentemente bien a nuestra nueva escuela y Laura encontró un trabajo en una clínica local. Yo empecé a dar clases particulares tratando de recuperar un poco de la normalidad que habíamos perdido. Un día, Ricardo nos dijo que debía irse. Sabía que quedarse con nosotros era un riesgo demasiado grande. Nos agradeció por nuestra ayuda y nos prometió que algún día encontraría la manera de pagar la deuda que tenía con nosotros. Se despidió y desapareció en la noche, llevándose consigo los fantasmas de su pasado. Aunque ahora estábamos a salvo, la amenaza nunca desaparece por completo. Vivimos con la constante vigilancia, siempre alertas y preparados para huir de nuevo si es necesario. Sabemos que el peligro sigue ahí, acechando en la oscuridad, pero también sabemos que tenemos la fuerza para enfrentarlo juntos. Esta experiencia nos cambió para siempre. No somos la familia inocente que solía vivir en un pequeño pueblo, pero ahí no acaba la historia. Después de que Ricardo se fue, empezamos a notar que las cosas no eran tan normales como pensábamos. La primera señal fue una serie de sueños perturbadores que comenzaron a afectar a toda la familia. No sé si era estrés postraumático o qué demonios era eso, pero en mis sueños veía figuras oscuras que susurraban mi nombre. Siempre despertaba sudado y con un miedo aterrador de que a mi familia y a mí le ocurriera algo. Laura también empezó a tener sueños similares. Una noche me contó que había soñado con un hombre sin rostro que se paraba al pie de nuestra cama mirándola fijamente. Mateo y Sofía comenzaron a despertarse en medio de la noche, gritando que alguien los observaba desde la ventana. Al principio pensamos que eran efectos del estrés y el miedo por lo que habíamos vivido, pero pronto se hizo evidente que algo más estaba sucediendo. Una noche, mientras veía televisión en la sala, escuché un ruido proveniente del pasillo, y al salir, vi una sombra moviéndose rápidamente hacia la habitación de los niños. Corrí detrás, pero no encontré nada. Mateo y Sofía estaban profundamente dormidos. Laura también había escuchado el ruido y vino corriendo. Nos miramos en silencio, sabiendo que ambos habíamos visto lo mismo. A partir de ese momento, las manifestaciones se hicieron más frecuentes. Objetos que cambiaban de lugar, susurros en la oscuridad y sombras que se movían por la casa. Sabíamos que no podíamos continuar así que le contamos a Manuel todo lo que estaba sucediendo. Él nos escuchó atentamente y luego nos confesó algo que nos heló la sangre. El grupo del que huíamos no solo era un grupo que estaba relacionado con el narcotráfico, sino que al parecer también practicaban rituales oscuros, justo como una secta, y habían hecho pactos con fuerzas malignas. Las almas de aquellos que mataban eran ofrecidas a entidades sobrenaturales a cambio de poder y protección. Ahora, aquella desaparición de perros callejeros cobraba un poco más de sentido. Él nos dijo que conocía a alguien que podía ayudarnos, una curandera que vivía en lo profundo de las montañas y que tenía conocimientos ancestrales para combatir este tipo de maldiciones. Así que viajamos durante horas hasta llegar a la casa de la curandera, una anciana con unos ojos penetrantes y que emanaba mucha sabiduría. Ella nos recibió con una sonrisa y al mismo tiempo dijo que había estado esperando nuestra visita. Al escuchar nuestra historia, asintió y nos dijo que debíamos realizar un ritual de purificación para romper el vínculo con las entidades malignas. Esa noche, alrededor de una fogata, la curandera recitó cánticos en un idioma que no entendíamos. Nos hizo beber una poción amarga
y luego marcó nuestras frentes con una mezcla de hierbas y cenizas. Sentíamos un calor intenso y una luz brillante nos envolvió. Fue una experiencia aterradora, pero al mismo tiempo liberadora. Al regresar a casa, las maldiciones disminuyeron, pero sabíamos que el peligro aún no había pasado por completo. Una noche, mientras todos dormían, fui despertado por un grito desgarrador. Corrí hacia la habitación de Mateo y Sofía y vi una figura oscura que intentaba alcanzarlos. Sin pensar me lancé hacia ella y sentí un frío extremo al atravesarla. Laura llegó corriendo y juntos empezamos a recitar las oraciones que la curandera nos había enseñado. Y así, la figura lentamente se desvaneció, dejando un aire pesado y un silencio inquietante. Después de esa noche, las manifestaciones cesaron por completo. Sabíamos que de alguna manera todo esto había funcionado. Con el tiempo encontramos un nuevo hogar donde pudimos empezar de nuevo. La casa estaba rodeada de naturaleza y alejada del bullicio de la ciudad. Aquí nos sentíamos seguros y en paz, aunque el recuerdo de aquellos días oscuros nunca se desvanecerá por completo y siempre estamos en guardia y atentos a cualquier signo de peligro. Cuando aprendemos y ganamos suficiente confianza y dominio sobre una habilidad, nos creemos superiores y nos volvemos arrogantes. No aceptamos los consejos de las personas que claramente tienen más experiencia que nosotros, y a menudo tendemos a ignorar todas las voces que no sean la nuestra. Y justamente ahí es donde el diablo puede tener su oportunidad. Este crudo relato de José nos va a poner los pelos de punta. Buenas noches para todos. Mi nombre es José. Soy trailero y quiero contarles una historia que me sucedió poco tiempo después de comenzar en esta profesión que amo tanto. Mi padre, Dios lo tenga en su santa gloria, fue trailero desde muy pequeño. Él me llevaba a muchos de sus viajes, aun cuando mi madre se oponía y se preocupaba por mí. Ella decía que yo era muy chico para andar haciendo esa vida de adulto, pero la realidad era que yo le insistía tanto, pero tanto para que me dejara ir, que ella terminaba torciendo el brazo y permitiéndome acompañar a mi padre. Los viajes largos en los que debíamos dormir 1 o hasta 2 noches en el camión eran mis preferidos. Mi padre me enseñó desde aquellos primeros días los detalles del oficio, y mucho antes de que tuviera la edad permitida. Mi padre me dejaba conducir por cortos trechos en las carreteras menos transitadas. Ni bien pude sacar el registro y terminé los estudios secundarios, comencé a insistirle a mi padre para que me consiguiera un puesto en la empresa, y como todos me conocían no tuve que esperar demasiado. Rápidamente comencé a destacarme tanto por mi responsabilidad como por mis cualidades en el manejo, y cometí un pecado habitual de la juventud. Me volví arrogante. Creí que ya sabía todo sobre la profesión y las carreteras del país, y cuando uno entra en esa vorágine egocéntrica, lo primero que hace es dejar de escuchar. Uno se enamora de su propia voz y las demás las escucha lejanas y ausentes. Todo lo que te dicen te suena estúpido u obvio, y lo peor de todo es que en esos casos se aprende a los golpes. Mitos y leyendas sobre las carreteras hay miles. Ustedes, si son asiduos en este canal, lo saben mejor que yo. Esas historias llenaron mi vida desde muy pequeño, cuando mi padre se juntaba a cenar con sus amigos. Todos traileros compartían anécdotas y experiencias. Yo, haciéndome el disimulado, escuchaba todas y cada una de sus palabras, siempre fascinado y aterrado en partes iguales. Entre esas historias estaba la de la carretera 29, la voz del diablo.
Una mañana estábamos desayunando en la casa, mi madre, mi padre y yo. Ninguno de los dos teníamos viaje programado para ese día. Recibí una llamada de la empresa. Uno de nuestros compañeros de trabajo había sufrido un desperfecto mecánico en su camión y había quedado varado. El problema era que necesitaba llegar al puerto a tiempo, ya que transportaba mercadería para importación. Y si el barco se iba sin esa mercancía, la empresa tendría muchos y serios problemas. Me pedían si por favor podía ir a auxiliarlo. Yo acepté de inmediato. Debo reconocer que sentía cierto orgullo por haber sido la primera opción para solucionar una problemática. Estudié la zona en el mapa de carreteras, buscando el camino más rápido para llegar a donde estaba mi compañero. Rápidamente encontré la mejor opción, pero en ese momento sentía que una mano se apoyaba en mi hombro. Era mi padre. Por la 29 no, me dijo. Por más que parezca el camino más corto, por más que te ahorres unos cuantos kilómetros, por más que te obligue a dar un rodeo mucho más grande, por la 29 no, me dijo mi padre en tono serio. Yo le dije en tono despectivo que no era para nada supersticioso, que no creía en aquellas leyendas, y mucho menos en esas pavadas, que lo único que quería era poder cumplir con mi trabajo. Pero él me obligó a mirarlo a los ojos, me aferró por ambos hombros y me hizo prometerle que no tomaría la carretera 29. Había algo muy especial en su mirada, algo que me obligó a no discutir más y a prometérselo. Pero como les dije al principio, yo era un tonto arrogante, y ni bien puse un pie fuera de la casa, me olvidé de las promesas y de la extraña mirada de mi padre. Después de casi 2 horas de viaje, luego de atravesar el puente que cruzaba por encima del río Negro, y después de girar en la rotonda y tomar la segunda salida a la izquierda, me adentré en la carretera 29. Tenía que recorrer por ella una treintena de kilómetros hasta enganchar el empalme a la carretera 44, y allí ya estaría muy cerca de alcanzar a mi compañero. La 29 no era muy distinta a cualquier otra carretera de aquella zona. Estaba flanqueada por un sinnúmero de árboles que en aquella parte del año estaban completamente pelados. Eran como esqueletos grises de extremidades delgadas que se agitaban con la brisa. A su alrededor, el piso estaba cubierto por las hojas secas, dándole una tonalidad amarronada a todo el paisaje. El cielo se había cubierto de nubes, había tomado un color plomizo que poco a poco se iba oscureciendo. Supe que la lluvia no tardaría en llegar. Y ahí fue cuando me di cuenta de que la voz del diablo puede hablar de más de una forma. Conmigo comenzó utilizando mi propia memoria. Sin siquiera darme cuenta, mientras conducía disfrutando de la tormenta otoñal y el amparo que la calefacción me daba del aire helado de afuera, a mi memoria comenzaron a llegar todos y cada uno de los recuerdos más tristes de mi vida. Cada momento desdichado, por más pequeño o irrelevante que fuera, cada decepción, cada pena, todo volvía a mi cabeza una y otra vez. Obviamente mi ánimo cayó al suelo, y más de una vez me encontré mirándome en el espejo, con los ojos brillosos y preguntándome cómo había logrado en ese entonces superar alguna u otra situación. Fue como si el gris oscuro del cielo se me fuese metiendo dentro. Perdí el entusiasmo. Ya no me sentía orgulloso de mis logros. No me importaba que me hubiesen contratado tan joven, que me destacaran en la empresa, que me hubiesen elegido como primera opción para esta urgencia. Ya nada de eso tenía valor para mí. Me sentía desdichado, deprimido. Automáticamente ese estado de ánimo afectó mi modo de conducir. Bajé la velocidad y me movía despacio por la carretera, casi que por obligación. No sentía deseos de continuar, aunque tampoco de detenerme. Estaba vacío. El diablo había preparado su terreno. Me había bajado las defensas
y dejado permeable para que, ahora sí, pudiese filtrar su dañina voz. Primero fue un susurro, suave pero claro, un susurro que comenzó a decirme que mi vida era una verdadera mentira, que nunca había hecho nada bueno, y si no, que revisara una por una toda esa montaña de desdichas y tristezas, los exámenes que había desaprobado, los sueños que no había cumplido, todas las chicas que me habían rechazado. El diablo en mi cabeza bordó un telar hiriente y lastimoso, con el cual me envolvía. Sus palabras susurradas eran como puñaladas arteras, hilos helados que me clavaban en la carne, pero sobre todo en el alma. Así, herido como estaba, el diablo decidió que era hora de utilizar otra de sus armas preferidas y habituales, la mentira. Su voz dejó de ser un susurro sutil y artero. Ganó presencia en mi cabeza. Dijo que yo había conseguido el puesto en la empresa no solo por mis atributos, sino por influencias de mi padre, que se había visto obligado a hacer un acuerdo con los jefes para que me dieran el puesto. Y se reían de mí a mis espaldas. Dijo que mi padre no lo había hecho por amor, nada más lejano, sino que estaba harto de escucharme parlotear en la casa, y que además sabía que si no lo conseguía él, era imposible que otra empresa me diera el trabajo. Dijo que mi padre estaba convencido de que yo no servía ni para trailero, ni para ninguna otra cosa. Que mi madre maldecía a Dios todas las noches porque el estúpido de su hijo había sido igual de perdedor que su padre. Aunque mucho había disfrutado ella cuando yo de niño acompañaba a mi padre en los viajes, siéndola infiel con el primero de los vecinos que pasase por la casa. Dijo que mis padres lo único que esperaban cada vez que yo salía a trabajar a la carretera era recibir un llamado en el que dijeran que yo había protagonizado un accidente fatal, que eso les alegraría la vida, y que por más que yo intentara negármelo, hace mucho tiempo que sabían fehacientemente que eso era cierto. Fui soltando el acelerador a medida que la oscuridad se metía y crecía dentro de mí. Avanzaba a una velocidad minúscula, inimaginable para una carretera. Era el andar conciso de los autos alrededor de una plaza de pueblo de los domingos por la tarde. Y ahí, el diablo ensayó su estocada final. La idea. Era hora de acabar con todo, dijo. Una existencia innecesaria, estéril y absurda. Nadie va a extrañarte. Nadie se va a apenar. Detuve el camión en la banquina junto a una arbolada. Bajé como un zombie. Fui a la parte de atrás y regresé con un pequeño banco metálico plegable y una gruesa cuerda marrón. Moviéndome como un autómata controlado por una fuerza mayor, observé los árboles hasta que encontré el indicado. Apoyé el banco en el suelo irregular. Las hojas secas chillaron bajo su peso. Las primeras gotas de una llovizna fina y helada comenzaron a caer. Me subí arriba dentro del banco y, extendiéndome al máximo, conseguí anudarla en una rama gruesa que debería soportar mi peso. El árbol por completo estaba pelado de todas sus hojas. Hice la horca y el nudo correspondiente. Yo soy muy bueno con los nudos. Mi padre me los enseñó y me los hacía practicar en los viajes. Metí la cabeza y la ajusté a mi cuello, hasta que lo áspero de la cuerda me rascó la piel. Durante todo el proceso, la voz del diablo me acompañó en mi cabeza, siempre susurrando, apoyándome en cada movimiento, alentándome y asegurándome que yo estuviera haciendo lo correcto, lo que todos deseaban. Yo no tenía derecho ni razón alguna para seguir viviendo. Y así, salté. Con el mismo impulso derribé el banco para evitar cualquier tentación de recuperar el apoyo. La cuerda se me enterró en la piel.
Sentí el chillido de la rama doblándose hacia abajo. La garganta se me cerró por completo. Mucho más pronto de lo que yo imaginaba, comencé a sentir puntadas en la cabeza y mi visión se me nubló y por momentos amagaba confundirse a negro. En medio de ese aturdimiento y esa agonía, me pareció distinguir una figura difusa de pie en la carretera que me observaba. Su color mutaba y se confundía entre el rojo y el negro, y esa sombra simplemente se reía. Ni una mísera molécula de oxígeno me llegaba al cerebro. Me di cuenta de que el final estaba próximo. Si bien mi cuerpo se sacudía espasmódicamente buscando por sobrevivir, mi mente y mi espíritu estaban en más. Eso era lo mejor. Eso había dicho aquella voz. Y justo cuando pensé que todo iba a terminar, una fuerza me rodeó las piernas y me levantó. De inmediato, la tensión en mi cuello se alivió, aunque no demasiado. Distinguí una figura debajo mía que me alzaba y me sostenía. Escuché una voz, pero no la que me había acompañado durante la última parte del viaje. Era otra voz, una voz conocida y familiar. Me gritaba que aguantase, que aguantara todo lo que pudiera. Mientras me sostenía y me levantaba desde mis piernas, mi padre alcanzó con su pie el banco caído. Volvió a colocarlo debajo de mí, apoyó mis pies y se subió junto conmigo. Con la navaja que llevaba siempre ajustada a la cintura, por lo menos desde que yo tenía memoria, cortó la cuerda que me unía al árbol. Caí al suelo desplomado entre las hojas. De mi garganta salían sonidos roncos y guturales. Mi padre se vino encima mío y me quitó la soga que me rodeaba el cuello. Sentía un ardor extremo dentro de la garganta y también por fuera, en la piel del cuello. Mi padre buscó una botella con agua en su camión que lo había estacionado detrás del mío. El líquido frío me alivió un poco. Tenía la cabeza embotada y con una sensación extraña, como si me hubiese despertado de una pesadilla. Yo no entendía por qué estaba ahí. No entendía por qué había hecho eso. Jamás había evaluado la posibilidad del suicidio, y con un escalofrío recorriéndome todo el cuerpo, recordé la voz. Mi padre me cargó en mi camión. Tomó las llaves y arrancó el motor. Dio media vuelta y regresamos por el pedazo de carretera que yo había recorrido. Él dejó su camión allí. Dijo que después volvería a buscarlo. Mientras regresábamos, más de una vez lo vi taparse los oídos, sacudirse la cabeza, golpearse la frente y negar constantemente. Supe que él, mucho más sabio y experimentado que yo, estaba combatiendo contra la voz del diablo. Cuando dejamos la carretera 29 atrás, ambos sentimos un gran alivio. Mi padre detuvo el camión y ambos nos fundimos en un largo abrazo. Como les decía al principio, muchas lecciones en la vida se aprenden solo a los golpes. Aquella vez, yo casi pago con mi vida por mi propia arrogancia. Y entendí que Dios nos dio dos oídos por algo. Por más seguros que nos sintamos de nosotros mismos, nunca tenemos que dejar de escuchar a los demás, sobre todo a las personas de mayor experiencia que nosotros, y más todavía si son quienes nos aman. Los ancianos son las personas más sabias que hay, y no porque sean más viejas, sino porque han cometido más errores y en consecuencia han aprendido de cada uno de ellos. Es así como en los relatos transmitidos de generación en generación se encuentra la sabiduría de quienes han vivido mucho antes que nosotros. No se trata solo de historias, sino de la manera en que esas historias nos moldean, nos educan y nos preparan para enfrentar lo inexplicable. Así que hoy, Agustín nos comparte un relato
que le heredó su abuelo. Buenas noches, mi nombre es Agustín. Yo no soy trailero y espero nunca serlo. No porque me parezca malo ni nada, pero tengo otros intereses. Tengo apenas 16 años y el que sí era trailero era mi abuelo. Nosotros teníamos una gran relación. Desde que tengo memoria, pasaba los fines de semana en su casa. Teníamos una costumbre. Después de cenar nos acercábamos al fuego del hogar y él me contaba siempre una historia. Mi abuela siempre le pedía que no fuera nada de terror, pero él no podía con su genio y siempre tenía algo guardado en la manga para asustarnos. Así fue como me contó cientos de historias de su época de trailero, cuando pasó más de 40 años recorriendo las carreteras del país, hasta que se jubiló. Yo le insistí muchas veces con que debíamos grabar sus historias, o al menos escribirlas y compartirlas en internet, pero él no quería saber nada de eso. Nunca se llevó bien con las nuevas tecnologías. Una de mis historias favoritas era la del puente, y se las voy a transcribir por aquí tal cual me la contaba él, ya que sin que él lo supiera, más de una vez lo grabé en secreto. Bien, empecemos con el relato de mi abuelo. Yo era un jovencito recién casado cuando esto me ocurrió. Mi esposa María ya estaba embarazada de los mellizos y por eso yo acepté todos los viajes que ofrecían. No me importaba la distancia, ni si se tenía poco descanso entre uno y otro. Mi prioridad era ganar todo el dinero posible para que la llegada de mis niños nos encontrara preparados y establecidos. Iba como a mi tercer viaje seguido en pocos días. Me mantenía despierto gracias a mi juventud. Algunas microsiestas de no más de 15 minutos que daba cuando me detenía a comer o a cargar combustible, y a infinitos termos de café que iba recargando en las gasolineras. Así, entre bostezos, llegué hasta el que llaman el puente del espantapájaros. Lo llamaban de esa forma porque cuando uno lo cruzaba en sentido norte-sur, como lo estaba haciendo yo en ese momento, al culminar la curva que lo precedía, se veía la silueta de un enorme espantapájaros en el medio del campo. Era mucho más grande que el tamaño promedio y realmente intimidante. Las malas lenguas y los traileros más viejos aseguraban que estaba maldito, que traía mala suerte. Yo en aquel entonces no creía demasiado en todas aquellas historias supersticiosas, y cansado como estaba, no tenía tiempo ni energías como para andar buscando un camino alternativo. Cuando subí la colina y tomé la curva, me encontré con el espantapájaros. Era realmente grande. Su figura, desgarbada y crucificada, resaltaba con la luna llena de fondo. Al pasar junto a él, pude jurar que en su cabeza vi 2 puntos brillantes, como si sus ojos resaltaran al mirarme. Un frío helado me recorrió el cuerpo, y por primera vez en un buen rato me sentía despierto, sin ningún rastro de sueño o cansancio en mi cuerpo. Un cosquilleo incómodo que quedó rondando el cuerpo. Tomé el acceso al puente. Era una estructura vieja de concreto agrietado y barandas bajas. Acababa de entrar a él, cuando una figura delgada y pálida se materializó de la nada en medio del puente. Di un volantazo para esquivarla, y por poco no chocó el camión contra la baranda. La primera impresión fue que era una mujer, pero cuando detuve el camión y saqué la cabeza por la ventanilla para mirar hacia atrás, ya no había nadie. Me quedé unos segundos aplastado contra el asiento y respirando con dificultad. Me pregunté si quizás no había sido mi mente fatigada la que me había jugado una mala pasada, pero estaba seguro de que no. Yo sabía lo que había visto. Retomé la marcha. No había salido del puente aún cuando se me apareció un hombre corriendo hacia mí. Llevaba una expresión desesperada en el rostro. Yo prácticamente aplasté el camión contra la baranda de la derecha. Él no se apartó ni un poco. Siguió como si yo no estuviera ahí.
Pasó a mi lado a centímetros de la ventanilla. Vi su rostro gris, macilento y sufrido. Las manos me temblaban. Me costaba poner el cambio y sostener derecho el volante. No sabía si avanzar despacio o acelerar al máximo. Un miedo helado me dominaba. En el último trance del puente vi la imagen espeluznante de 3 niños pequeños. Estaban sentados sobre la baranda y con expresiones ausentes, de uno en uno, se arrojaban, o mejor dicho, se dejaban caer hacia atrás, hacia el vacío, hacia el cauce del río que corría por debajo. Lo peor era que instantes después volvían a aparecer al lado de sus compañeros. Siempre eran 3, encerrados en un blues infinito de caídas y muerte. Al salir del puente, ya absolutamente convencido de la maldición de aquel lugar, del espantapájaros y todo, creí que las apariciones terminarían, pero estaba muy equivocado. Durante los siguientes kilómetros crucé todo tipo de apariciones, hombres heridos que prácticamente se arrastraban por el asfalto, niños en bicicleta que pedaleaban con todas sus fuerzas, una pareja de mujeres que caminaban del brazo como 2 amigos que daban un paseo mientras compartían los rumores del barrio. Algunas eran más atroces. Vi gente mutilada, un hombre al que le faltaba una pierna, una mujer que se sostenía a sí misma conteniendo una enorme herida en el abdomen, un hombre que cargaba en brazos una mujer sin cabeza, un perro que tiraba de la ropa de una niña desvanecida y ensangrentada. Los peores de todos no eran los más escabrosos, sino los que eran conscientes de mi presencia, los que me miraban con esos ojos sin vida, esas miradas apagadas y ausentes. Algunos tendían sus manos hacia mí, más buscando una salvación o un alivio que atacarme. En un momento no pude más. No podía seguir viendo esas imágenes horrorosas. Detuve el camión en la banquina y me cubrí el rostro con las manos. La angustia y el temor me tenían tomado por el cuello. Mi única esperanza era poder resistir hasta el final de la salida del sol, aunque para eso faltaban todavía unas cuantas horas. No sé cuánto tiempo pasó. Quizás fueron unos cuantos minutos o apenas unos segundos, pero unos nudillos golpearon la puerta del camión. El sonido fue como si me trajeran de vuelta al terrorífico mundo real. Me incliné contra la ventanilla, temiendo encontrarme con alguna imagen aterradora, pero quien estaba allí abajo era un niño. Tendría unos 12 años y sostenía una vela. La forma en la que la llama iluminaba su rostro me permitió darme cuenta de inmediato de que aquel niño era real. Era de carne y hueso y no una simple aparición. Como vio que yo dudaba en abrir la puerta, me gritó que su abuela me llamaba, que decía que podía ayudarme. Y cuando dijo eso, señaló hacia el campo. Yo seguí su indicación con la cabeza y vi un pequeño rancho apenas iluminado en el que no había reparado cuando me detuve. Abrí la puerta, bajé del camión y caminé detrás del niño hasta la pequeña casa. Antes de llegar, una mujer de edad avanzada pero corpulenta y fuerte abrió la puerta. Me hizo señas para que pasase y yo fui detrás de ella. De inmediato disfruté lo cálido del lugar. Afuera, la carretera y el campo estaban azotados por un viento helado. La mujer me dio la bienvenida, me invitó a sentarme cerca del fuego, y después de unos minutos en los que estuvo resolviendo y condimentando el interior de una olla, me acercó un plato de una sopa caliente y sabrosa, y luego me dejó comer con tranquilidad. Cuando terminé dejé el plato sobre la mesa. Ella arrastró una silla y se sentó frente a mí. Ella me dijo que los estaba viendo, y no fue una pregunta.
Yo le respondí que sí, y le pregunté quiénes eran. Almas en pena que murieron por aquí, dijo. Estaban entravadas en ese lugar. No tienen paz ni rumbo. Este es un lugar maldito. Nos quedamos en silencio por un momento. ¿Y el espantapájaros? Pregunté finalmente con mucha curiosidad. Es quien los cuida, dijo ella. Es quien los mantiene por aquí sin que se vayan. Es con él con quien tenés que hacer las paces si querés poder viajar en paz. Durante un buen rato, la mujer me explicó con detalle qué era lo que tenía que hacer. Yo le agradecí y luego nos despedimos. El nieto de ella me acompañó hasta el camión portando la vela. Yo me armé de valor, respiré profundo, me subí al camión, giré y regresé hacia el puente. Durante todo el viaje de regreso, las apariciones no hicieron más que repetirse. Algunas que no había visto antes se hicieron presentes. Yo intentaba no alejar mi vista de un punto alejado en la carretera, pero cuanto más horrorosas eran las presencias, más difíciles eran de ignorar. Detuve el camión antes de llegar al puente, y tal cual la mujer me había indicado, lo crucé caminando. Más de una vez tuve que avanzar con los ojos cerrados para evitar las imágenes que se presentaban ante mí, y aún con los ojos cerrados, el horror se filtraba, porque escuchaba los cuerpos de los niños cayendo al agua del río, una y otra vez. Escuchaba el llanto desconsolado de una mujer, los gemidos de un hombre agonizante. Cuando lo atravesé por completo, salí del camino y me adentré entre los pajonales del campo. El espantapájaros gigante aguardaba por mí. Caminé a los tumbos por el irregular suelo hasta llegar frente a él. Era realmente enorme. Pajas, ramas, pasto seco, cuero y cuerdas le daban esa misteriosa forma. Un sombrero de granjero le cubría la cabeza y al mismo tiempo se la mantenía sumida en la oscuridad. Puse una rodilla en la tierra y le presenté mis respetos. Luego me incorporé y, como me había indicado la señora, con suma delicadeza, fui quitando pequeñas hebras de paja seca y amarillentas, entre 10 y 15 centímetros. Cuando tuve una buena cantidad en la palma de la mano, arranqué un pequeño trozo de hilo de cuero. Anudé las hebras con el hilo hasta formar un pequeño y prolijo atado. Volví a presentar mis respetos al espantapájaros, poniendo una rodilla en tierra, y luego regresé al camión. Ya en esa última caminata y con el atado en mano, ninguna aparición se me hizo presente. Todo lo que me había dicho la mujer se había cumplido. Ya en el camión anudé el extremo más largo del hilo al espejo y el atadillo de paja quedó allí colgando. Giré el camión y retomé mi viaje. Nunca más volví a ver ni a cruzarme con un alma en pena, por lo menos no en aquella zona. Cuando pasaba más o menos por la altura del rancho de la mujer, lo busqué con la mirada desde el camión, pero por más que busqué, no pude encontrarlo. Como les decía al principio, esta es una de mis historias favoritas del abuelo. El día que se jubiló se negó a vender el camión. Dijo que quería tenerlo estacionado en su casa hasta el último día de sus días. Un día me acuerdo que se acercó a mí y me obsequió el atadillo de paja amarillenta, anudado por el hilo oscuro de cuero. Me dijo que era un regalo muy valioso, que siempre lo tuviera conmigo. Y hasta el día de hoy, sigo cumpliendo con esa promesa.